Bueno, como les dije, hoy tenemos un invitado que ya, más que invitado, es una persona de la casa, como también lo era Leo el año pasado. Sí. Estamos esperando que vuelva. Siempre en este momento hablamos un poco de filosofía, o hablan ellos y yo picoteo algo de lo que dicen. Así que bueno, hoy lo tenemos nuevamente al señor Diego Charamoni. Bienvenido. Una vez más, Bienvenido, querido amigo. Compañeros, queridos. ¿Cómo estás, Diego? Bien, bien. ¿Todo en orden? Bien, llegando. Hoy te viniste discreto. Hoy vine con el atuendo que usted me conoció o algo similar. Sí, algo parecido. Uno va cambiando porque si no... Era verano, en ese momento hacía un calor de aparte la puta metimos 2 programas de negro. Exactamente. Vamos a volver a la esencia. Tenías que volver a tu Vamos a volver al dandismo que uno forja. Hay que compensar. Así que bueno, hoy me tocó quedarme acá en Capital, así que me pegué una vueltita por el barrio de Flores. ¿Anduviste paseando por acá? Sí, lo que pasa es que salí del otro trabajo que tengo también, además de la docencia, y bueno, me tomé el subte y me bajé, fui un ratito ahí a la parroquia. Bueno, y nombremos acá al amigo que siempre te banca. Siempre, Alejandro que está con grande. nosotros, así que Alejandro Brusone, un gran abrazo. Grosso. Y así que bueno, volví a ver esa parroquia después de tanto tiempo, es maravillosa, San José es un de gran Flores. estilo, sí. Muy linda. Bueno, así que y después vinimos para acá, tomamos un cafecito con Ale por ahí. Bien. Y aquí estamos. Y acá sentados estamos. Bueno, ¿cuál es el tema del día de la fecha, señores? El tema del día de la ¿Con fecha. qué me van a deleitar? Y antes déjenme dar una novedad, que acá Diego debe estar muy contento de haber sacado. Un artículo llamado La agonía del peronismo, ¿puede ser? Sí, ¿O va por meditación ahí? ¿Meditación? sobre el justicialismo agonizante. Ahí está. Meditación sobre el justicialismo agonizante. Uh-huh. ¿Agonizante o ya muerto? Bueno, no puedo decirlo porque si yo decreto la muerte, Claro. muchos compañeros van a venir Porque a para mí decir, tiene, lamentablemente, ¿no? Mañana se cumplen años del fallecimiento, del paso a la inmortalidad del teniente general Juan Domingo Perón. Sí. ¿No? Y si viera lo que es hoy, lo que él creó. Sí, el artículo es, a veces uno escribe siempre intenta escribir por vocación, ¿no? Yo agradezco mucho a estas páginas y diarios, periódicos españoles que me han abierto la puerta. España tiene una gran tradición del artículo, ¿no? Sí. Pensamos desde el romántico Mariano José de Larra al último gran articulista que fue Francisco Umbral, pasando por Manuel Alcántara y por González Ruano y tiene una gran tradición de la lectura del artículo. Uh-huh. Entonces, cuando vos publicás algo por allí, hay mucha gente que uno... Y hay 2 o 3 páginas que, cuando yo escribí el primer texto sobre la comparación entre la filosofía y el magisterio de Nimio Danquín y Vuela, Alberto lo mandó, allí me contactaron de dos lugares, 2 sitios, 2 periódicos, y me ofrecieron. Y ahí, la gente de Postmodernia me fue publicando todos los meses. Claro. Y después se abrió un tipo interesante también que hace una página políticamente incorrecta, se llama El Manifiesto, Ajá. como el libro básico del Manifiesto Comunista, ¿no? Claro. Pero es y periódico políticamente incorrecto. Lo está llevando a cabo Javier Portela, tipo interesante. Y también El Correo de España. Para ellos 3 escribo y ¿Qué son páginas? son páginas, sí, son páginas que diariamente publican artículos. De un montón de gente, y ahí, personas. dio la coincidencia de coincidir con gente muy, muy importante y muy grosa del ambiente, tipos importantes de las letras españolas. Veía que en Postmodernia, perdón, Diego, que te interrumpa, pero publicó Sánchez Dragó hace poco. Sí, con Sánchez Dragó tenemos un tipo único. Peculiar, ¿no? Peculiar, ¿no? Sí, un hombre de 84. No peculiar. No, eso lo dirán sus novias que son... Claro. Digo novias porque es un tipo de 84 años, está en pareja, está casado con una japonesa de 29, 30. Ah, miralo el viejo. Y tiene un hijo de 60 y pico, de su primer matrimonio, y el último nene se llama Akela, porque es... vos contaste algo de ese, claro, y tiene 9 el hombre. nene. Claro. Así que vive entre Madrid y él tiene una gran casa. Dice él que tiene la biblioteca personal de un ser vivo, ¿no? Sí. Más importante de España. Tiene más de 20.000 volúmenes Sí. en la casa. En un pueblo de la meseta castellana, un pueblo hermosísimo que se llama Soria. Y ese es su refugio, ¿no? Y es un tipo que ha pasado por todas. Ha sido progre, ha sido anarquista, fue el fundador del PC dentro de la universidad, Sí. ¿no? En Madrid.
estuvo preso durante el franquismo, y a su vez cuando uno empieza a crecer, ¿no? Sí. Ir hacia otro lugar, hoy acompaña otro tipo de posturas políticas, hizo una biografía sobre Santiago Abascal, un tipo muy peculiar, ¿no? Sí. Pero no se come ninguna más. Entonces, bueno, yo le pedí el contacto porque él me hizo la gamba para publicar en el norte de Castilla, ese sí de formato papel. Ah, mira. Mandé y quedó el 10 de mayo del 2021, yo escribí un texto sobre Castilla y por él se publicó, y salió en el formato papel. Claro. Qué bueno. Y bueno, y ahí empezamos un intercambio de correos. Y bueno, es un tipo muy, muy amable, muy especial, ¿no? Querido por muchos. Y un tipo con una larga trayectoria en la TV, porque todos los grandes programas estos de El Faro de Alejandría, todos esos programas donde hay entrevistas que se hacen desde la Biblioteca Nacional en Madrid, los conducía él, un tipo de ciclos televisivos históricos. Claro. Así que bueno, sí, confluyo con toda esa gente allí. Bueno, para mí es un gusto porque además te agiliza como aquel que va al gimnasio y... ¿no? Te agiliza las manos y el ponerle plazos al escritor te hace cumplir. Así que voy balanceando y este último lo envié a Postmodernia. Fantástico. Y este es el de justicialismo. Sí, ¿no? ¿por qué? Porque ahí hay una visión hacia Hispanoamérica donde se rescata el sentido y la identidad de los países hispanoamericanos. Entonces todo lo que responde al espíritu auténtico y criollo de cada país hispanoamericano tienen un lugar. Si no... ¿Qué tengo que escribir yo sobre el peronismo en España? ¿No? O sea, pero los que son habitués de la página son... Y bueno, hay buenas repercusiones. Y uno lo escribió por hartazgo, ¿no? Ya por... Meditación sobre el justicialismo. Sí, en realidad el título original era ¿Se debe obedecer a los indignos? Claro, que esa es la Y pregunta. abajo, claro, ¿se debe obedecer a los indignos? Claro. Y como subtítulo... Meditación sobre el justicialismo agonizante. Y ellos pusieron el subtítulo El de título subtítulo. y abajo pusieron... Claro, lo que pasa que en el contexto en España, quizás con el título no Sí, o sea, no sabrían de qué yo va. lo había pensado como título y subtítulo, pero bueno, los que son editores son ellos Claro. saben, eligen las fotos, Sí. ellos los flyers, como se dice. Sí, Así que no, afiches. yo en eso no me meto, yo escribo, lo envío y basta que tienen la generosidad de publicarlo. Está muy Buenísimo. bien. Lo vamos Bueno, a compartir en la descripción del programa. Eso, dale. Sí, es un trato siempre de escribir desde el punto de vista de la cotidianidad, del amor a la Argentina y siempre donde uno puede aportar, ¿no? Entonces hice una introducción general de a qué me refería con el tema de la obediencia, Claro. tomando la obediencia como una virtud, porque obdire, ¿no? De ahí viene la obediencia, es el acto de escuchar, ¿no? El acto de la fidelidad a la escucha. Entonces, si uno tiene que ser fiel a los indignos, ¿no? Porque es un gran problema el justicialismo, ¿no? La cuestión de ser orgánico, ser jerárquico. Claro. Entonces me pregunto después con Tomás, ¿no? En la cuestión creo 104 de la suma, donde hablas si el súbdito debe obedecer, y en qué caso es lícito obedecer, y en qué caso cuándo es no. lícito no obedecer. Claro. ¿No? No es lícito obedecer cuando lo que se te pide no está dentro de tu naturaleza. Claro. Y no es lícito obedecer cuando la autoridad se indigna. Ahí está. ¿No? Entonces, digo esto porque uno lo ve, ¿no? Compañeros que hasta el día de hoy, ¿no? Aparece la imagen de Cristina Kirchner y sigue siendo algo, se revela en ellos como que no la pueden tocar, ¿no? Y lo comparan con Moreno, y Moreno ya está cansado de pegarle, diciéndole todo el tiempo. Dijo algo que para el peronismo es tremendo, esta cuestión de condujo al pueblo a la derrota. Yo creo que peor cosa que te digan de eso, siendo peronista, que vos has conducido al pueblo a la derrota, ¿no? Claro. Entonces, bueno, y a partir de eso, y el monigote que puso, ¿no? Que no sé con quién quiere quedar bien cada día que habla. Sí. Entonces, bueno. Es como que avanza y retrocede, ¿viste? Es un Sí, yo creo que pelotudo está. importante. Aparte, yo creo que está, porque si vos sabés que sos vulnerable, no te expongas tanto. Le pidió a Rusia para entrar en el BRIC y después sale a condenar la guerra. O sea, o una cosa Sí, o la sí, otra, aparte- hermano, no aparte puede- o sea, vos podés ser neutral, pero no jugar a las dos puntas. Y como tantos nos ¿Entendés? resisten- Neutral no es ser un boludo que juega a dos puntas. Como si los rusos tampoco se dieran Claro, cuenta. como si no leyeran, ¿no? Que son boludos. Claro. ¿no? Y además, bueno, más que otros, creo que no resiste un archivo, pero ni de acá 3 o 4 años atrás, o menos. No. Entonces, bueno, es un caso importante. Y como, bueno, están secuestrados, Yo- los símbolos están secuestrados, los sellos están secuestrados. El otro día el Partido Justicialista se expidió oficialmente sobre el día que estaban comentando ustedes. Sí. Sí. ¿No? Entonces, como el justicialismo está secuestrado, ellos tienen
los sellos y ellos tienen la personalidad jurídica, ellos nombran y desnombran lo que quieran. Del Entonces, partido, perdón. Sí, del partido que, como bien está claro, nosotros creemos en un movimiento nacional, ¿no? Claro, el lo que partido pasa es un es que instrumento simplemente. el partido hoy reemplazó o extinguió al movimiento nacional. Claro. Porque el partido era lo que Perón decía, bueno, ganamos las elecciones y disolvemos el partido. Es un instrumento. Después lo armamos luego, ganamos Es un las elecciones y lo instrumento. disolvemos. Lo que pasa es que, bueno, está secuestrado por esta gente y por la gente que recién hacían alusión a ustedes. Entonces, vos militás una determinada causa desde tu ideología, ¿no? La ideología siempre, yo digo, es la miopía de la inteligencia, ¿no? La ideología te entrega el mundo ya interpretado y te quita la capacidad de pensar. Claro. ¿Se entiende? Sí. Entonces, la ideología, y aparte lo dijo Nietzsche muy bien, detrás de tu ideología se esconde una voluntad de poder. Entonces, vos tenés el derecho, en tu libertad tenés el derecho a practicar, adherir a la ideología que quieras. El problema es hacer transposiciones cronológicas, como lo que pasó ahora, falseando los espíritus. Entonces vos querés desde tu ideología hacer un mural donde dos muchachos estén besando. Ningún problema. Hacelo tranquilamente. Claro. No Buscalo, utilices dos íconos hacete cargo. de la Ahora, tradición argentina. ahora, Eso es lo que nosotros condenamos. Si yo lo pongo al Gaucho Fierro y al Gaucho Cruz besándose porque además lo declaro de interés público. Y aparte es muy claro, fíjate que esto lo dijeron ustedes, leído textualmente, ¿no? Ellos hablan de la batalla cultural. Sí, sí. Término caro al gramscismo, que cuando uno lo decía hace 8, 10 o 12 años, uno era un paranoico. Y ellos mismos están utilizando este concepto. Y para que haya batalla, tiene que haber al menos dos bandos. Entonces, si vos atacás, banca el contragolpe. Sí. Así es la batalla. Sí, sí, sí. Ahora, si no, no digas que es una batalla, que en realidad es una imposición, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, pero bueno, en esas estamos y a veces uno... Que esa vendría a ser también una de las banderas que vino a traer Perón luego de las tres ya que existían, ¿no? El nacionalismo cultural. Claro. Sí. Pasa, o sea que la guerra hoy está ahí. Hoy está ahí. Situada en la parte cultural. Y creo que es lo que sí. ellos continuamente están socavando. Y creo que hay que conceder eso que un autor de las izquierdas dijo, que es que el primer lugar que hay que atacar es lo cultural, ¿no? Claro. Porque realmente para la toma del poder y para poder lograr por lo menos una legitimidad, no en los términos que después los que lean van a ver el artículo de Diego, una legitimidad en el poder, por lo menos mantenerte algo. Sí, la hegemonía, ¿no? Claro. Lo que Gramsci llamaba la hegemonía. Para mantener esa hegemonía necesitas antes haberle ganado la cabeza. Claro. Exactamente. Entonces el primer Pero bueno, avance es cultural. no son tontos, saben dónde tienen que atacar. O sea, No, lo que tampoco es pasa que es que- lo hacen porque les nace, sino que eso está orquestado, viene de afuera, como dije yo, no es de acá, no es algo que pasa en Argentina, esto es mundial, sobre todo en el mundo occidental, donde te atacan la tradición en pos de ponerte, también lo hacen con el lenguaje, ¿no? Entonces con eso te van quitando lo que tu programación para imponerte una nueva programación que atenta incluso contra vos mismo. Porque también tenemos el animalismo. Ujú. ¿Cuánta gente hay que dice odio a los seres humanos? Sí, Y vos que sos pelotudo. exacto. O sea, ¿en carácter de qué hablas? Es De que es un curioso. extraterrestre. Es muy curioso. el Claro, asunto. pues entonces, viste, digo, tampoco es que me voy a querer a todo el mundo. Claro. Pero esto de reemplazar al Lo que animal pasa es que por el- ¿sabes cuál es el o ahora tema? con la tecnología, porque hoy ya ni siquiera es el animalismo, hoy es la tecnología. Sí, sí. Reemplazo al humano y agarro Lo que tecnología. pasa es que siempre está el concepto, viste, que cuando uno plantea estas cosas, entonces pareciera ser como que uno es una especie como de ogro, viste, de Sí, facho, Neandertal, de facho, ¿no? viste, Sí, de podador de las libertades de los demás. Y uno siempre dice acá, creo que lo hemos dicho claramente, cuando a un pueblo se le socava el lenguaje materno, ¿no? La fe de sus mayores y la pertenencia raigal, y no hay cosa más humilde, sencilla, voy a inventar un neologismo, terrunial, Sí. Sí. que esas tres cosas. Nosotros no estamos hablando Es la base. de, nosotros no estamos hablando Es el de cimiento, vestirnos militarmente. No. ¿Se entiende? O sea, es el cimiento. Exacto. Y cuando vos pones en jaque estas tres cosas, fíjate que son siempre tres dados certeros al corazón de estas cosas. Te retocan el lenguaje, inventándote términos que no existen y ni siquiera se pueden leer, Sí. ¿no? Y lo imponen, y además el muchacho que conduce la provincia de Buenos Aires empuja, porque decía muy bien Chesterton, ¿no? Conducir a los hombres es difícil, empujarlos es fácil, Es ¿no? fácil, claro. Entonces, el muchacho que está a cargo de la provincia de Buenos Aires, fíjate para él en qué está en qué radica la rebeldía.
Claro. en decirle a pibitos de 8 años Hablen que así. digan todes. Vos Claro. fijate, ¿no? O sea, y eso ¿qué te presenta? Te presenta un tipo que conduce su gobierno del mismo modo que conduciría un centro de estudiantes. Ahora, Sí. pará. Lástima que tiene 50 años, pues Claro. si tiene 20 lo bancás. Pero pará, Claro. el mismo tipo que hace no muchos meses atrás impuso un pase sanitario en la provincia de Buenos Aires. Sí, sí, sí. ¿No? Eso es, por Y eso ahora es. llama a la rebeldía. Sí, sí, sí. ¿Cómo es? ¿O sos rebelde? Y además No, buscate es- una rebeldía honesta. Claro, ¿viste? O sea, ahí donde vos decís, estos tipos realmente Sí, sí. no se miran, no saben Sí. lo que dicen, Sí. lo que decíamos de Alberto Fernández, dice una cosa, dice otra. Hoy dijo que Argentina está así porque está sobrepasada de plata. Sí, sí, Básicamente. la economía funciona tan bien. Claro, que entonces nos va mal. O sea, es como la frase tristemente célebre de Duhalde que estábamos condenados al éxito. Claro. La puta que te parió, estamos condenados al éxito, Claro. cada vez nos va peor. Lo que pasa es que a veces hay que dejarlos Digo, ¿dónde hablar, está? ¿viste? Hay que dejarlos hablar. El tema está en que como dominan todo, porque lo que decía Pablo es, claro, vienen con la estructura y obviamente si Vos corren tenés con el dos caballo del carbadientes comisario. y ellos te traen. ¿Entendés? Así. Corren con el caballo del Claro, comisario. Claro, es un Excelente viejo frase. dicho que decían los viejos, Claro. ¿no? Corren con el caballo del comisario. Sí, Entonces, sí. obviamente que la van a ganar siempre. Pero hay que escucharlos, ¿no? No quiero irme de muchos temas porque hay un tema Está, filosófico para vamos- hablar, pero. vamos a ir a eso. Y no quiero tocarte un poquito para que salte, No. que ya bastante livianito Arranco, tuviste ya- en el ya inicio. tuve mi Pero es lo que momento. pasó, lo que las 2 o 3 últimas cosas que dijo Milei, ¿no? Claro. O sea, y cierro con esto. Digo, cuando el mercado es Dios, vale todo, muchachos. Sí. Dostoyevsky decía en Los Karamazov, lo ponía en boca de un personaje, si Dios no existe, todo está permitido. Claro. Bueno, si el mercado es lo único que existe, todo Todo está está permitido. permitido. Ujú. Claro. Te Claro. van a vender chicos, van a vender órganos. Porque el mercado es Dios. Vas a andar. Si el mercado es Dios, ¿no? Él dice, siempre no se cansa de decir, la inflación es siempre y en todo caso un fenómeno monetario. Bueno, pero la inflación, como es parte de la economía y está también como parte de las actividades del hombre, es un fenómeno que trasciende lo meramente económico. Exacto. ¿No? Si yo tengo el corazón podrido, evidentemente voy a llevar al pueblo también a la derrota y en su fase económica también. Entonces, Exacto. y después te dice la crisis es moral. Entonces, bueno, Claro. ¿en qué queda? ¿En qué quedamos? ¿No? Ahí habría que ver quién lo asesora. Bueno, vamos. ¿Cuál era el tema El del tema- día de hoy? el tema del Así día de hoy. arrancamos un poquito con eso, Ahí porque está. si no, después nos quedamos sin tiempo. A los fieles seguidores de los especiales les teníamos adeudado el final de lo que veníamos hablando sobre Aristóteles en el programa, en el especial Anterior, pasado. claro, Ahí el está. pasado. Ahí va. Hablando de Aristóteles y el ser, ¿no? La cuestión de la metafísica en relación con Platón, que fue su maestro. Claro. Eh, Bueno, y de mases. Y de mases, Listo. porque eso da para Abre muchas puertas. muchas Muy bien, puertas. muy bien. Sí, nosotros lo que intentamos decir en ese momento es que no queremos hacer un programa, dar una clase sobre Platón o Claro. dar una clase sobre Aristóteles, que se podría hacer. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas ya. Uno busca en YouTube y pone Aristóteles y Lo aparecen... buscan a Jonathan Ramos. Ese, sí, seguramente en Ay. algún momento habló de eso. Ay, Claro. Jonathan habla de todo. De todo, de todo. Y Él habla de todo. ¿cómo es? Y también hay videos desde distintas líneas que enfocan y sobre Aristóteles hay un montón. Entonces, Juan había planteado algunos de los puntos nodales de la filosofía platónica y ahí entramos con la figura de Aristóteles y dijimos, creo, en algún punto, dijimos 2 o 3 cositas. La primera cosa que dijimos es que Aristóteles es importante en la historia del pensamiento porque es un filósofo que nos enseña a mirar, ¿no? Dijimos eso, ¿no? Ujú. Nos enseña a mirar. A contemplar, ¿no? Exactamente, A a contemplar. Que es el verdadero sentido de la enseñanza, ¿no? Los medievales Tomás hablaba de la enseñanza es contemplata tradere, ¿no? Transmitir lo contemplado. Lo contemplado. Aquel que enseña, transmite lo contemplado. Ujú. No escupe ni ideologiza. Transmite lo que primero contempló en la paz de la contemplación, ¿no? Sí. Y solo así puede darlo. Dijimos que nos enseña a mirar y que nos enseña a intimar con las cosas, ¿no? Casi poéticamente podemos hablar de la intimidad ontológica, ¿no? El Claro. ente, que es todo aquello que es. Aristóteles es el filósofo de las cosas cercanas. ¿Por qué? Porque va a indagar al ente para que el ente nos diga la razón de su ser. Sí. Hoy hablamos con los chicos en Lavallol, en el grupo que tengo en sexto, y estábamos hablando de las causas, ¿no? Las causas y los efectos. Uno le pregunta al efecto y el efecto le habla de la causa, ¿no? Claro. Si nosotros entramos en el salón y vemos el vidrio roto,
¿qué pensamos? Enseguida los chicos, alguien lo rompió. Bueno, Claro. justamente. Nosotros nos encontramos con el efecto y el efecto nos lleva a la causa. Como si estuvieras rebobinando la película, ¿no? Exactamente. Y te enseña a armar, como dice Aristóteles muy bien, en el modo propio en el que el entendimiento se conduce, ¿no? En el Desde- modo propio en el que el en nuestra entendimiento- inteligencia se conduce. Ahí O está. sea, nosotros no llegamos de un golpe a la esencia de las cosas. Claro. Eso es en el caso de que existan, se lo dejamos a Alberto Huela, que tiene un episodio con Disenso, ¿no? Que habla sobre los ángeles, ¿no? Ujú. En el caso que existan las entidades angélicas, uno por fe puede asumirlas, pero bueno, ellos conocen de un golpe. ¿Por qué? Porque carecen de materia. Claro, ¿Se entiende? claro, sí, sí. Nosotros como somos seres carnales, somos espíritus encarnados, entonces ¿qué pasa? Todo lo que conocemos lo tenemos que conocer al modo de cómo estamos Tacto, constituidos. Claro, tangibles. Entonces, ¿no? Dice por allí el principio, nada hay en el entendimiento que no haya pasado primero por los sentidos. Claro. ¿No? Nuestro modo de conocer es el precario y a su vez maravilloso modo de intimar con las cosas a partir del contacto con ellas. Claro, Entonces, sí. Aristóteles es el filósofo de las cosas cercanas. Platón es el gran poeta metafísico. Claro. ¿no? Y Aristóteles es aquel que nos hace volver al ente. Ujú. Y en el ente hallar la razón de lo que es, ¿no? y remontarnos a las causas. Claro. Entonces eso es lo primero que tendría que quedar claro, ¿no? El segundo punto, creo que lo dijimos y no lo repetimos, pero sirve porque es sobre Aristóteles y es el tema del programa, Ujú. es que Aristóteles distingue 3 tipos de vida. Esto creo que lo dijimos, que Pablito ahí metió una de esos dardos que mete siempre. Esa cuestión de que está la vida de los sentidos, el tipo que vive solamente de la vida de los sentidos, casi una vida animal, ¿no? Claro. Aquel que vive de la vida de los honores, del reconocimiento público. Y aquel que vive de la vida de la contemplación. Quiere decir que hay un orden jerárquico en Aristóteles. Ujú. ¿Quién es el más eminentemente humano? El que vive conforme a la contemplación. A la contemplación. Por eso ahí se habla, ¿te acordás? A lo mejor Juan ya lo habrás visto, de la vida teorética, ¿no? Teoría, Sí. teoría, Ujú. ¿no? Es visión. Es visión. ¿no? Claro. Entonces, aquel que vive de cara a la visión de la esencia de las cosas. Ese es el más eminentemente humano, ¿no? Exacto. Y otra de las cosas que dijimos es esta confianza en el deseo de saber, como arranca el libro 1 de la metafísica, ¿no? Pantes anthropoi, tu eidenai oregon tai phisei, que lo habíamos dicho, ¿no? Todos los hombres desean por naturaleza, Saber. oregon tai phisei, por naturaleza saber, Ahí está. ¿no? Todos deseamos saber, todos, por más que no lo y aquel que Eso no lo habías usado la anécdota de Ruggeri, ¿no? Claro, Sabe cuando habló de que la... va a morir. ¿no? En todos está el deseo de saber. Y basta motivarlo un poquitito para que eso aflore. Por eso yo siempre digo lo mismo, creo que lo dije en la CGT ese día. Es una tragedia estudiar filosofía, ya te lo digo a vos. O al menos un drama, ¿no? Porque la tragedia no tiene solución, el drama tiene tensiones, pero puede haber un final. Claro. Uno no, ¿de qué es imposible? ¿De qué te recibís? ¿Cómo haces para recibirte de filósofo? O sea, podés estudiar Claro. 6 años la carrera, podés hacer máster, podés estudiar en Alemania, podés editar y laburar para el CONICET y ser un boludo. O sea, Exactamente. ¿se entiende? Mientras que alguien, ¿no? te dice una frase sola y en eso te desnuda una realidad. Claro. ¿no? Como el despertar metafísico de Adán Buenos Aires, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tirado en la cama Una una maravilla, mañana. ¿no? Y Sí. sin embargo, la pipa seguía siendo la pipa, la granada, ¿no? Y todo, dice Marechal, tenía una cifra ontológica. Es decir, Marechal igual no era ningún boludo y sabía algo de número se filosofía. refería, ¿no? Al Claro, número. la cifra ontológica es la develación, es la esencia, es lo que el ente me dice, porque es un espíritu clásico, Marechal. ¿Y qué es lo que el ente me dice en ese caso? ¿Qué sería? Para llevarlo Mira, a nosotros algo más- tenemos que hablar en esto, carecemos de palabras. Claro. El filósofo carece de palabras. Entonces hay que cuidarse con las metáforas porque en un momento aclaran y en otro momento parece que es un delirio absoluto. Sí, ¿no? sí, sí, Entonces sí. cuando yo digo, Claro. el ente me habla, voy a decir, a ver, flaco, tomate un... Claro. ¿no? La virome me Es- está claro. transmitiendo. Es metafóricamente, pero es interesante. Romano Guardini, un pensador interesante, católico, nació en Alemania, pero después se crió en Italia. Nació en Italia por el nombre y se crió en Alemania, estudió en Alemania. Decía, el mundo está escrito bajo carácter de palabra. Entonces uno tiene que escuchar las cosas. Que de ahí viene la palabra vocación. Sí. Vocare, ¿no? Llamado. Ujú. Uno tiene que escuchar las cosas. Entonces yo tengo 2 caminos, que es la vieja historia de la filosofía desde siempre. O el ente existe independientemente de lo que yo diga de él y tiene algo para decirme, Claro.
Intrínseco, ¿no? Intrínseco en él, Sí. que es de él, las cosas son las cosas y tienen algo para revelarme a mí. Sí. Entonces nosotros decimos, es la cosa la que dicta el método. Yo me acerco a las cosas conforme lo que las cosas son. Sí. No voy yo, ese es el idealismo, la otra postura, ¿no? No voy yo con mi cubetera de conceptos mentales a hacerlo entrar en la cosa. ¿Qué es eso? Eso es leer el Martín Fierro y pintar la pared para besarse con Claro, cruz. ideologizar ¿Se algo entiende? en base a lo que yo Exactamente, creo, exactamente. no lo que es. ¿Qué dice el Martín Sí, Fierro? claro. Que había un gaucho, cruz, había un gaucho fierro. Que se conocen, ¿no? andaban escapadas. Bueno, eso es lo que dice allí. Entonces yo puedo empezar a interpretar el Martín Fierro conforme a la realidad de lo que la cosa es, o puedo desde mi cubetera de conceptos mentales, con forceps, ¿no?, hacer entrar a una realidad en eso. Entonces, Claro. o el ente me dicta el método, y estamos en el plano del realismo, o yo le digo al ente lo que las cosas son, y estamos en el plano del idealismo. Del ¿no? idealismo, ahí está. Entonces, Aristóteles se mueve dentro de esto. Por eso decimos, ¿qué es lo que el ente me tiene que decir a mí? Y bueno, ¿cómo conocerlo? ¿No? El método que yo tengo para conocer a las vacas no puede ser del mismo modo el método que tengo para conocer a los seres humanos. Claro. Claro. Por ejemplo. ¿Se ve? Entonces, me tengo que referir a lo que las cosas son. Y por eso mismo que vos apuntás recién es que él distingue las almas, alma vegetativa. Bueno, almas- claro, o- dentro dentro del de ánima, ¿no? Sí. Dentro de la gradación de los seres, bueno, es una visión. Vos pensás que Aristóteles, en esto sí, más que Platón, ha sido un científico, ¿no? La filosofía de Aristóteles es un canto a la ciencia, ¿no? Platón ya nos hablaba, ¿te acordás de la doxa y la episteme, ¿no? Sí, exacto. La doxa es la opinión y la episteme es la ciencia, Claro. ¿no? Llueve. Entonces, ¿qué dice la opinión? La abuela. Va a llover porque me duelen los juanetes. Ujú. No tiene explicación científica. Claro, no. El otro que te dice, a distinta temperatura, ahí la atmósfera, ahí los gases atmosféricos, y la entrada del frente frío y la presión, no hay una explicación científica. Claro. Aristóteles era un científico, Aristóteles estudió la parte de los animales, Aristóteles tuvo estudios astronómicos, tuvo estudios biológicos, ¿se entiende? Claro. Entonces es un compendio de toda una ciencia, un poligenio como hubo tantos. Y desde ese lugar es donde interpela también las gradaciones del alma. Entonces, Aparte vos el otro día dijiste algo, no me acuerdo si era de Aristóteles o de Platón, que fue alumno durante un montón de exactamente, años, casi cosa que no 20 hace años, nadie. Muy bien, casi 20 es los alumnos que querés tener, ¿ves? Claro. Profe, usted dijo en la clase pasada, Claro. ya hace un mes, Ahí está. y se acordaba esto, ¿no? Entra de jovencito a los 17, 18 y sale casi a los 40, ¿no? Ujú. Entonces son 20 años a la sombra de Platón, ¿no? Claro. Es el lento madurar del genio, ¿no? Claro. Y ahí te dice, bueno, mirando el mundo, dice, bueno, hay almas. Alma para Aristóteles es principio intrínseco que da la vida en potencia. Lo traducimos rápidamente. Sí. Aquello que, ese principio íntimo que hace que las cosas sea y sea viva. Claro. Por eso creo que con Pablo comparamos también cuál es la diferencia entre el dibujito y el dibujito animado. Exacto, lo dijiste. Que el dibujito animado se mueve. se mueve, el otro es un dibujo. Ese principio de automoción es el alma. Ujú. Ese principio está en todos los seres vivos. Ujú. El no vivo no tiene esencia, pero no tiene alma como principio de vida. Claro, claro. Y en la gradación de los seres están los inferiores, que son el alma vegetativa, Sí. que nace, crece, se reproduce a su modo, Ujú. ¿m? Y y muere. le agrega un segundo tipo de alma, es el alma sensitiva, el alma de los animales, ¿no? Que le agrega a todo eso la sensibilidad. Claro. ¿no? Mi abuela me retaba cuando yo cortaba una rama al limonero, me decía cuando era chiquito, al limonero le duele. En realidad no le dolía, ahora si yo le saco la pata a un perro, Claro. ¿no? Bueno, Entonces ahí está, Claramente. disculpen los ejemplos. No, bruscos, no, pero está bueno, está es bueno. así, ¿no? Está Para- bueno porque para comprenderlo. Incluso se hacen muchos chistes cuando se los carga a los veganos, como diciendo la lechuga sufre por la Claro, bueno, masticar, exactamente, ¿no? ¿no? Exactamente. Y el tercer grado del alma, ¿no? Es el alma racional, que dentro del concepto racional siempre supone el alma inferior, ¿no? La va suponiendo y va creciendo. El alma humana también es vegetativa, Sí. porque de hecho cuando se dice médicamente, no entró en estado vegetativo. Vegetativo. ¿no? Ujú. Supone lo vegetativo, supone lo sensitivo, ¿no? Y la racionalidad le da la grandeza y la miseria. Cuando Pablo decía, hay gente que odia a los seres humanos, y obviamente que el ser humano, como decía Pascal, ¿no? Nuestra miseria y nuestra grandeza. A veces te da por odiar al ser humano, ¿no? Sí. No, no. Decía Yo una mujer, no a lo hice veces para dará- exculpar a los que tenemos ese sentimiento, pero digo, cuando vos estás continuamente
diríamos, resaltándolo, Sí. flaco, vos sos humano, Claro, puta, claro, que claro. te parece, en todo caso hace algo para cambiar. Claro. ¿Me entendés? Porque aparte cuando vos mirás al que lo dice, es peor que aquellos que están alrededor Bueno, de él. y cuando uno en mira, su gran mayoría. cuando ¿viste? uno mira a personas La así, puta también madre. da por odiar el ser humano, ¿no? Sí. Sí. Decía, Unamuno decía, a veces da asco ser hombre, ¿no? En el sentido, pero como punto de congoja, ¿no? De a Claro. veces los espectáculos Hombre como humanos. especie, no claro, hombre sí, de- no, hombre como genérico. ¿no? Perfecto. Bien, así que, bueno, Platón, Aristóteles retoma ese gran dilema dentro de la metafísica, que es de qué modo las ideas son causas. Sí. Y es un gran problema, ¿no? Ujú. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que si existe lo bello, tiene que existir la belleza? Ah, la belleza. Como Está, contraposición está. también. Sí. Si existen las cosas verdaderas, tiene que existir la verdad. Si existen las cosas me acuerdo justas, Ujú. tiene que existir la justicia. Ahora, el gran problema que Platón se plantea, que Aristóteles se plantea a la luz de Platón, es de qué modo las ideas son causa. Claro. Porque dijimos que el ente, el objeto, para decir una palabra más nuestra, sí, la causa es evidente, ¿no? Se puede ver y uno la puede, digamos, intuir de la propia cosa. Claro, exactamente. Intuir es un tema, es un gran concepto. Ya Intuir. estamos agregando algo. Otro, No está en otro Aristóteles componente. propiamente, Claro. pero nosotros, Ojo. pero Ojo. sí está en la metafísica. Claro, Por ejemplo, claro. un gran escritor que yo recomiendo a los oyentes que les guste y que es un tipo que aparte aparece en un momento determinado donde el positivismo había tomado mucha escena, ¿no? El positivismo es la doctrina filosófica, ¿no? A mi criterio, que sostiene que solamente existe aquello que se puede ver, tocar, medir, experimentar. Claro. Y ahí aparece este filósofo francés, Henri Bergson, ¿no? Que le pone a la metafísica, dice, el método propio de la metafísica es la intuición, Ahí está. ¿no? Claro. Entonces es importante eso. Y además dijiste otra palabra que ahí sí es más moderna, Sí. que es objeto, ¿no? Claro. Porque nosotros llamamos cosa o ente. Ente, claro, Ente sí, o sí, cosa. sí. Objeto, ob es lo que está delante. Y ecto es lo que está yecto, Claro. lo que está ahí adelante. Ahí nomás. Pero si yo digo que algo es objeto, lo que está yecto delante, ¿delante para quién? Claro. Para el que lo mira. Entonces hay un retorno al sujeto también. Claro, y ahí claro. se arma la relación nociológica Objeto, entre sujeto y sujeto. sujeto. Claro. Y objeto. Decimos esto, Un no sé si- vínculo, diríamos. Ujú. un entre vínculo la de cosa y sociología uno. o de conocimiento, ¿no? No sé si con esto alcanza porque ya estamos casi... Podemos ir hasta el cuarto. Bueno. Con este Entonces bloquecito. seguimos con 2 minutitos más sobre esta idea. Dale. En realidad la relación nociológica es esta, ¿no? Porque si hay conocimiento yo necesito no solamente el ente. Tampoco vamos a ser realistas ingenuos de decir con el ente basta. Claro. El ente es la fuente, pero le está hablando a alguien. En el supuesto caso metafóricamente que hable, Sí. ¿a quién le habla? Y le habla al sujeto en lenguaje... En lenguaje más moderno, claro. ¿sí? Le habla a uno que se está revelando a él, ¿no? Claro. Y entonces el conocimiento es el encuentro de este que tiene la potencialidad de conocer y este que tiene la potencialidad de ser conocido. ¿Se entiende? Fantástico. En el encuentro entre la potencialidad del objeto o de la cosa de ser conocida y la potencialidad mía De querer conocerla. de tener la facultad para conocer, en ese encuentro se da el acto del conocimiento. Ahí está. Qué complejo para algo tan simple, ¿no? No, Es hermoso. Hay que, digamos, Claro, hay que... Porque claramente nosotros, a medida que vamos viviendo, justamente nos vamos topando con objetos Sí, y personas, Sí. ¿no? Y obviamente que a medida que vamos experimentando, vamos conociéndolo, ¿no? Obviamente cuando uno va a tocar algo que está caliente, tiene que saber que está caliente porque se quemó, claro. básicamente. Eso que es la experiencia. Es la experiencia, claro. Sí, también te podés manejar en base a lo que te dicen. Ujú. O en base a lo que lees. Que te dicen, ojo con esto, no toque acá porque se va a quemar. De ese ¿no? modo se conoce. Ahora el Claro. problema está en cómo conozco. Claro, ahí. Y ahí la filosofía puede decir algo. La ciencia, por ejemplo, lo explica desde las categorías cerebrales y punto. Claro. ¿no? Ahora, ¿qué es conocer? ¿No? ¿Qué significa conocer? Gran pregunta. Vos decís, vamos a una pausa y dejamos el Como ustedes tema quieren, abierto y retomamos. y le damos dale. Espacio a nuestros queridos Así compañeros van, que están exactamente, escuchando que nos están para ahí. ver qué significa Bueno, ahí conocer. vamos Pablo y Juan. Acá a uno le gusta la remera que tengo puesta de Chacarita, la que usaba de entrenamiento. Bueno, ahí Larita saludando, Seba Dicebo. Bueno, hay muchos saludos ahí montón. para todos. Así que bueno, nos vamos a ir con un tema que elegiste vos.
Sí. Y quédense que, bueno, continuamos con... Viene con la respuesta de qué es conocer. ¿Qué es conocer? O por lo menos Intentar. Intentar Hacer filosofía. responder. Exacto. Nos vamos al corte con un tema de Sumo, con un tema de Llegando los monos. Mejor no hablar de ciertas cosas. Hola gente de Toripampa, ¿cómo están? Mi nombre es Leonardo Cajal. Los quiero invitar para el viernes 8 de julio, donde voy a estar presentando, gracias a la generosidad del amigo y compañero Pablo Souto, mi libro ¿Por qué Falcón, el hombre y su tiempo? ¿Dónde? Rivadavia 8811, el barrio de Floresta. Los espero. Abrazo grande. Estás escuchando Toro y Pampa por Radio AN24, la radio del nacionalismo argentino. Bien, arrancamos el tercer bloque de Toro y Pampa. Ahí pasaba nuevamente el compañero Leo Cajal, que pronto lo vamos a tener en Casa Patria. ¿En qué nos quedamos? Nos quedamos en la duda, la pregunta que veníamos llevando. ¿Qué es el conocer? ¿No? ¿Qué es conocer? ¿Qué es conocer? ¿Qué decimos cuando hablamos de conocer? Hay una definición en latín que es interesante. Fieri aliud in quantum aliud. Hacerse otro en cuanto otro. O sea, el conocer, nosotros lo hemos dicho antes del corte, habíamos dicho que es la potencialidad que tengo para conocer y la potencialidad que tiene el objeto de ser conocido. Y en ese encuentro se da la actualidad del conocimiento. El conocimiento es captar la esencia de algo, captar la esencia de la cosa. Cuando yo conozco algo, cuando capto la esencia de lo que es. Agotarla no, pero decir lo que la cosa es. Sí. ¿No? Aristóteles es muy simple con esto, es criollo, ¿no? Aristóteles yo tenía un amigo que decía, Aristóteles es peronista, ¿no? Sí, O sea, hermoso. como que había leído, en realidad Perón leyó a Aristóteles lo inventó Perón. porque esa vieja frase, ¿no? La única verdad es la realidad. La realidad. Ujú. Esa es la filosofía de Aristóteles, ¿no? Claro. La única verdad es la realidad. Entonces, el conocimiento es captar lo que la cosa es y a partir de allí formularlo en un juicio, ¿no? Sí. Esto es un libro y ahí yo estoy conociendo lo que la cosa, este objeto que está delante mío, digo lo que la cosa es. Dice Aristóteles, decir la verdad es decir de lo que es y de lo que no es. Ni más ni menos que eso. Simplón, Sí, ¿no? muy Simplón y simple. profundo. Ahora, ¿cuál es el proceso mediante el cual yo conozco? Es un lío esto, no es tan simple. Sí. ¿Cómo hago para que este objeto, que es material, esté en mi mente? Porque no puede estar en forma material en mi mente. No, Platón enseñó, el alma es a su modo todas las cosas. claro. Ahora, para que yo tenga la esencia libro en mi cabeza, no me entra el objeto libro. No. No. Aparte no es así tampoco. Para algo tenemos la visión, ¿no? Ahora, ¿cómo se transforma, diríamos, en sede filosofía realista? Cuando yo tengo enfrente mío al libro, y yo lo toco, y lo leo, y lo abro, y lo huelo, ¿no? Están ingresando por los sentidos. Ahora, ¿qué se produce en el hombre, en el sujeto, para que esto que es material, en mí quede inmaterialmente? Sí. Pues yo vos te digo libro, ¿vos sabés lo que es? Sí. ¿Es necesario, el que vos formato del libro. ¿Es necesario que vos tengas siempre el libro delante de tus ojos para saber lo que es un libro? No. Incluso un No, porque libro ya quedó particular. en mi mente. Bueno, ¿cómo se hace ese pasaje, no? Sí. Entonces, la filosofía, no nos vamos a meter en esto porque es una clase de nociología, pero bueno, Sí. despertamos el interés. Dice la filosofía clásica, dice, la especie impresa Sí, se transforma en especie expresa. sí. ¿Se entiende? Yo lo puedo expresar en un concepto, Ujú. pero no tengo el libro fáctico material en mi cabeza. Tengo el concepto libro, que es aplicado a todos y cada uno de los libros que existen en la realidad. Claro. Ese es el gran problema que en filosofía se llamó el problema de los universales. Exacto. Claro. ¿No? Mirá qué cosa simple, sencillita, complicadísima y a su vez sencilla. Recién decíamos, ¿vos sabés lo que es un libro? Sí. Bien, ese concepto de libro, ¿vos podés aplicarlo a todos los libros que ves? Yo sé lo que es un libro. Y si Ahora, vos ves cada uno distintos es diferente. libros, pero si vos sé que son libros, sé por que el son formato, claro. sé que son libros, ¿ves? Universal, el problema de los universales es, la palabra lo dice, unum versus alia, universo, universales. Es, en la mente es uno, pero en la realidad no es uno. Es este,
es este, Claro, hay es varios. este, Es es aquel. ese, Y de y es diferentes todos maneras, los libros claro. que existen en el mundo, ¿se Claro. entiende? Entonces, a mí me basta el concepto libro, que en mi mente es uno, pero en la realidad es aplicable, diría un gran profesor mío, con esa voz así que tenía, a todos y cada uno de los libros, ¿no? Que existen en la realidad. Claro. ¿Mm? Bueno, Y así con todo. Ahí exactamente. está. Ahora, la actualización del conocimiento, cómo se pasa, y bueno, el empirismo lo explicará de un modo, el realismo de Santo Tomás lo explicará de otro modo, ¿no? Los filósofos árabes lo explicarán de otro modo, ¿no? Hay todo un tema con el intelecto agente, que es un tema, Claro. ¿no? No nos vamos a meter en eso, que es exclusivo para gueto de filósofos. Pero bueno, algo dijimos del conocimiento. Ujú. Bien. Y otro tema que estaba ahí pendiente era el tema de la causación de las ideas, ¿no? Sí, eso. porque el gran problema es el tema ontológico, ¿no? Sí. O sea, la idea es cierto que si hay cosas bellas, justas y buenas, Ujú. ha de existir la belleza, la justicia y la bondad. Ahora, ¿de qué modo las ideas son causa? Claro. ¿No? Una cosa es que sea una causa nocional y otra cosa es que sea una causa ontológica, una causa en el orden del ser. Algo que define. Claro, entonces para ello, ¿no? El pensamiento de Aristóteles ahí se eleva un poquito más en ese gran libro y a su vez un enigmático libro Lambda de la metafísica, ¿no? Donde aparecen todos estos temas y ese gran concepto de, hoy lo vimos también con los alumnos, el primer motor inmóvil. Claro. El primer motor. Claro, móvil. ¿qué es esto, no? Yo digo, porque esta ya está la proyección de lo que, cuando nosotros pensamos el título con Juan, Aristóteles y más allá. Sí. La Este es el- inundación. Este le dije yo. este es el más allá de Aristóteles, ¿no? Aristóteles piensa y dice, a ver, yo me encuentro en la realidad, en la naturaleza, mejor dicho, Sí. en la fisis, en la naturaleza, me encuentro con algo que no puedo eludir, que es que las cosas cambian, ¿no? Ujú. Las cosas van cambiando. Claro. No hablo de que nuestros amores nobles cambien, esas cosas no cambian, Ujú. pero las cosas cambian, Sí, 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 sí. ¿no? Los propios Juancito cuerpos. se deja crecer un poquito el pelo, como decía, y parece el Ya pibe está, Valderrama, claro. ¿no? Entonces, y así todo. Sí, bueno, el hemos- transcurrir de la vida hace que uno vaya cambiando. los lentos han cambiado. Han cambiado. ¿no? O sea que Sí. podría pensarse en el cambio que es uno, el mismo, distinto, pero el mismo igual, ¿no? Entonces, La esencia es la misma. Claro, ahí Lo te que tenés va que cambiando fijar es Claro, la depende naturaleza del fuera. cambio. ¿Ves? Otro tema aristotélico. claro. Depende qué es lo que cambie. Claro, Porque si lo que cambia es la sustancia, el cambio es sustancial. eso Claro. está bien. Si yo tengo papel y el papel lo quemo, no es más papel, es ceniza. Claro. Y ahí el cambio es sustancial. Ahora hay otro tipo de cambios que son accidentales. Ujú. ¿No? Que él en un momento haya ido a ver a Chaca con el pelo más negrito, Sí. ¿no? Y más largo, es anécdota, es accidental. Claro. Hoy si va a la cancha a ver a Chaca, primero quizás hasta grita menos, Ujú. se pone a un costado de la tribuna, lo mira con menos pasión, con más resignación, Claro. y ya hay un par de canitas que asoman. Ahora sigue siendo Pablo. Pablo, Sí, sí. hincha de Chaca. ¿Se entiende? Pero perdón, no como ese que ya no sos igual, ¿no? Que Claro, cambió. no, claro, Ya cambió sustancialmente. Claro, Entonces, ahí cambia claro. sustancialmente. Claro, Una Bueno, cosa- es todo un problema eso porque hay que ver si uno decide otro tipo de identidad sexual, como se dice ahora, ¿no? Bueno, eso es un Hay tema, que ver claro. si cambió la persona, ¿no? Si el cambio es sustancial Bueno, pero o el ahí- cambio es accidental. Ahí, bueno, ahí está. El cambio puede. Y esto hablando en serio, en muchos de los casos donde existe una persona que cambia o tiene un viraje a su inclinación sexual, pudo ser por un acto violento que lo haya Ujú. traumatizado. Ahí- Como también hay gente que ya nace de ese, Sí, de sí, ese sí. modo, ¿no? Ahí hay O que sea, analizar las causas, que son ya causas casi son dos causas distintas. que muchas a veces nos exceden, ¿no? Pero yo quería meter esta distinción. Hay cambios que son accidentales, ¿no? Que Juan tenga el pelo más largo, más corto, es accidental, sigue Claro. siendo Juan. Exacto. Ahora, si Juan se muere, ya no es más Juan. Ujú. O es Juan de otro modo, Mm. pero no físicamente, ¿no? En el formato humano, Claro. de cuerpo y alma, Ujú. en el cual lo vemos acá, ¿no? Claro. Ahí. Ese es otro tema a lo que nos abre Aristóteles. Joya. Querían hablar también un poquito de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Claro, y recién lo estábamos- Ir empezando a concatenar. Yo Sí. para cerrar este tema de Aristóteles, que ya dijimos algunas cosas la vez pasada y dijimos algunas cosas ahora, yo el otro día había presentado, ¿se acuerdan? El final del programa había presentado simplemente los libros, ¿eh? Sí. Porque Aristóteles
el gran problema que tenemos con todos los pensadores de la antigüedad es que es el gran problema de las fuentes, ¿no? Sí. Porque no es lo mismo consultar la obra de Heidegger, está casi toda completa, y hay cosas que aún se tienen que editar, o las 30 y pico mil de páginas que Husserl dejó estenografiadas y todavía se está trabajando en el archivo Husserl están allí. Sí. En cambio, los filósofos de la antigüedad Más difícil. es más difícil. Claro. Hay fuentes en las que no están. Por ejemplo, las obras de Aristóteles, gran parte de las obras de Aristóteles, ¿se acuerdan que dividimos en esotéricas y exotéricas? Claro. Sí. Las que él hablaba a sus alumnos del liceo y las que hablaba hacia afuera, ¿no? Claro. Esos apuntes de clase y los otros hacia afuera. Entonces, parte de las obras se fueron perdiendo y ahí vienen de a poco quienes van recopilando, ¿no? Será Teofrasto primero, será Andrónico de Rodas después, ¿no? Que rescata después de los incendios, Sí. rescata el corpus de la obra aristotélica, lo que encuentra, y ahí tienen que empezar a clasificarlo. Ujú. Andrónico de Rodas cerca del año 300 más o menos, Antes, ¿no? Por ahí. antes, Un poquito antes. sí. Ahí está. Antes, siglo I. Ah, bien. Siglo I. Y él lo que hace es justamente recopilar las obras aristotélicas y de ahí nace el nombre de metafísica como nosotros lo entendemos. Claro. El nombre metafísica es un gran problema porque en griego metá, ta, física, ¿no? Metá es más allá, ¿no? Lo que está después, Ujú. Sí. más allá o después de la física. Ahora, ¿de qué física? Cuando Andrónico de Rodas empezó a recopilar las obras, vio que había escritos que tenían que ver sobre la física de Aristóteles. Y vio un conjunto de otros escritos que carecían de nombre o aparecía con el nombre de filosofía primera, Claro. O escritos de filosofía primera. escritos de Claro. filosofía primera. Claro. Entonces, ¿y esto dónde lo pongo? Bueno, si son los que vienen después de la física, estos son los escritos metafísicos. ¿Se entiende? Los que Posteriores. vienen después a la física. Ujú. Y es un gran problema porque... Pero hoy metafísica se lo aplica a nada que ver con lo que es Sí, la física. en primero sí. que hay que distinguir de cuando nosotros hablamos de metafísica, no hablamos de metafísica 4x1 de Connie Méndez y la energía del universo. Por eso Esas cosas- te digo, normalmente vos hablas de Claro. metafísica y se te van para ese lado. Claro. Pero bueno, Viste, nosotros hablamos... Por lo que vos ya no ves, lo Exactamente. intangible, Sí. Siempre nosotros lo incognoscible. Claro. Claro. Siempre nosotros lo tratamos de plantearlo y recordar que estamos en terreno filosófico tal cual como se usa en filosofía, ¿no? Ujú. La metafísica lo ha definido Aristóteles, aparece ahí, yo lo tengo anotado en el comienzo del libro Gama, ¿no? Mirá qué definición. Hay una ciencia que estudia el ser en cuanto ser y sus atributos esenciales, ¿no? ¿Qué es la metafísica? El ser como ente. Bien, ¿ves? Ahí está el problema. O sea, porque pará, Ahí está el problema. la física normalmente se aplica a cosas. Claro. Te digo, pues yo estudié. Muy bien. Yo soy técnico Muy bien. mecánico. Muy bien. La física entonces, muy bien, habla sobre el ente natural. Claro. ¿Eh? Ahora, la metafísica, en este sentido, dice Aristóteles, indaga el ser en cuanto ser, no en cuanto un tipo de ser. Claro. ¿Qué te quiero decir? A ver, por ejemplo. Un ser biológico, por ejemplo, ¿no? Claro, Ujú. eso ya se desciende a una ciencia particular. Ujú. Yo no hablo del ser en cuanto humano, del ser en cuanto bello, Sí. del ser en cuanto justo, del ser en cuanto humano, ¿se entiende? O del ser en cuanto biológico. Hablo del ser. ¿Qué entiendo cuando digo ser? Sí. Es la pregunta que está al comienzo de todo. Por eso, ¿Se entiende? De filosofía primera, ¿no? Claro. Primera en Y el además, sentido bueno, de filosofía anterior. primera o teología, dice, Mm. que no tiene que ver con el dato revelado. Evidentemente no existía la religión revelada para el griego. Claro. El mundo de héroes, dioses y hombres estaban compartidos, ¿no? No había trascendencia como el dios cristiano. Claro. Pero sí está esta cuestión de la pregunta por el ser. Entonces, de ahí esto lo retomamos para que no quede ahí. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de la causalidad, no? Sí. Entonces, Aristóteles ve en el mundo, en el universo, cosas que cambian, cosas que se mueven, cosas que mutan. Dice, bueno, el cambio tiene que ser explicado. Sí. Ahora, si yo tengo este ente, y este ente me habla de que otro ente anterior le ha dado el ser, ese ente anterior que es, también me habla de uno anterior que le ha dado el ser. Claro. Y ese ser que le dio el ser a este, también me habla de uno anterior que le ha dado el ser. Claro. ¿Se entiende? O sea, ahora, claro. dice Aristóteles, yo no puedo remontarme al infinito hacia atrás, porque si no nada queda explicado. Ujú. El movimiento no queda explicado. Y eso tanto que la filosofía tiene puntos donde
¿se capta con un golpe de luz o no se capta? ¿No? No la agarrás. Es decir, hoy me lo dijo un pibe en la clase, maravillosamente, lo voy a nombrar, se llama Sotelo, ¿qué apellido? Mirá. Un gaucho, ¿no? El gaucho Sotelo. Yo les dije, supongamos que yo estaba mateando en la clase, entonces le mostré el termo, ¿no? Supongamos que la naturaleza del termo es que esté así todo el tiempo, ¿no? ¿Usted cómo se da cuenta que el termo se mueve? Y me dijo excelentemente, porque para hablar de movimiento yo tengo que suponer primero el reposo. Claro. Claro. ¿Se entiende? ¿Qué es eso? Si esto fuese natural y cotidianamente siempre así, no se movería. Claro, ya sería así. Ese sería su estado. Claro. Sí. Entonces yo que necesito el reposo para Conocer, para que el en paso... realidad lo que vos está claro, era lo que hablábamos, ¿no? Lo distinto, lo lindo, lo bello y lo feo. Y, el o sea, sin contraste, reposo, claro. la comparación, ¿no? Entonces él decía, claro, necesito suponer el reposo para explicar el movimiento. Claro. De hecho, Aristóteles explica así el movimiento, ¿no? El movimiento como cambio, el paso de la potencia al acto. Claro. ¿No? Por ejemplo, cuando uno se concibe en la cabeza un río, lo concibe fluyendo, ¿no? No Por quieto. ejemplo. Si tiene que aclarar que ese río estaba quieto por alguna cuestión de sueño, ¿no? Alguna alucinación, tiene que decir, claro, el río ese estaba quieto, Claro. porque lo concebimos en constante movimiento. ¿No es así? Claro. Entonces, estos elementos son los que empieza a indagar Aristóteles, ¿no? Mirando el mundo, ¿ves? Empieza a indagar las cosas más sencillas. Y el movimiento tiene que ser explicado, y él lo explica en este punto. Paso de la potencia al acto. El movimiento o el cambio se da en algo que estaba en potencia para asumir una forma determinada. Cuando llega a esa forma determinada, ahí se produjo el cambio. Claro. Juan, ojalá Dios quiera, si es su decisión, pero queremos que así sea, Juan está en potencia de ser filósofo. Exacto. Licenciado en filosofía. Licenciado en filosofía. O Juan está en potencia de ser papá. Claro. Cuando Juan es papá, ahí se dio el cambio. Claro. Por eso Aristóteles dice, ¿qué es el cambio? El paso de la potencia al acto. Al acto. Y ahí se ha dado el cambio. Hay distintos tipos de movimiento. En este cambio no es que corrió y cambió porque se trasladó. Hay cambios que son mutaciones en el lugar, Claro. ¿no? Cambios locales y cambios que son de traslación. Sí, pero está la traslación. esos son tipos de cambio. Exacto. Pero este cambio es un cambio cualitativo. Cualitativo, claro. ¿Se entiende? Sí, sí, Pero sí, sí. asumió una determinada forma. Ujú. Antes era mero estudiante de filosofía y ahora es filósofo en acto. Claro. En ese movimiento está el cambio. Bueno, como esto se pueden hablar muchísimas cosas, el Sí. gran problema, como decíamos, de metafísica es el nombre de metafísica y además cómo lo entendemos. No es lo mismo que yo diga metafísica, metafísica como después de, que yo diga más allá. Claro. Claro. ¿Dónde estaría la diferencia? A ver, vamos a poner a filosofar. ¿Cuál sería la diferencia en concebir una metafísica, no? Aclaramos qué es el concepto metafísica, ¿no? Sí. Metafísica es aquello que está más allá de lo físico, Más allá de lo físico. y que se puso ese nombre. Ujú. Ahora, ¿cuál sería la diferencia entre comprender una metafísica más platonizante, si querés decirlo de ese modo, ¿no? Metafísica como aquello que está más allá, Sí. o metafísica entenderlo como después de? Sí. Yo creería A que ver. en la situación del más allá tenemos algo que engloba a lo que está propiamente contenido antes de ese más allá, ¿no? El caso de la física. Si decimos está más allá de la física, engloba a la física. Claro, la supone. La supone. Pero a su vez me habla de un ente separado. Separado también, claro. ¿Se entiende? Porque hay una frontera entre el más acá Ah, y el más allá. perfecto. Si yo digo entiendo la metafísica como lo que está más allá, Ujú. entonces estoy hablando del ente separado. Claro, de algo que vos no estás viendo. Lo otro lo ves. Exactamente. Claro, pero lo Mientras podés que si percibir. vos en metafísica, después de, suponés lo anterior para llegar a este. ¿Se entiende? Claro. Y ahí se abren dos grandes tipos Claro, de son teología. distintos. Dos grandes tipos de teología. La teología de Aristóteles, que es maravillosa, es distinta a la teología cristiana. Esto yo me peleaba mucho con mis compañeros. ¿Por qué? Porque a veces tenemos la manía, el error, de querer tirar agua bendita sobre todos los pensadores Sí, sí. y cristianizarlos a todos. Claro. Y es falsearle el espíritu. Aristóteles no es cristiano. Claro, no. Por lo tanto, no puede pensar como cristiano.
Ahora, ¿eso significa que no haya abierto puertas inmensas, maravillosas? El que dice, cuando yo llego a la causal, necesito, dice Aristóteles, una primer causa que sea causa de todo lo que se mueve, pero que a él no lo haya movido nadie. Ujú. Porque si a este primero también lo movió, necesito uno anterior, y el movimiento queda sin explicar. El regreso al infinito, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué dice Aristóteles? Necesito un primer motor que sea causa pero no causado. Esto aparece en la historia del pensamiento como el primer motor inmóvil. En griego, el akínetos pantakinei. Aquel que sin ser movido por otro, Akínetos, ¿no? akínetos panta todo, kinei, mueve. Aquel que sin ser movido, mueve todo. Ahora, yo les pregunto a ustedes. No, Tremendo. escucha, El resfrío me tiene mal. escucha esto. Ahora, si yo les digo, ¿cuál es el ser que sin ser movido por otro mueve todo lo que es? ¿Cuál es el ser que sin ser movido por otro Claro. mueve todo lo que es? Para nosotros. ¿Cómo llamamos nosotros a ese ser que es causa de todo el movimiento, pero que él no es movido? A ese ser lo Dios. llamamos Dios. Dios. Claro. Es que no era tan difícil. Santo Tomás recoge esto y dice, ese ser es aquel que llamamos Dios. Claro. Exacto. ¿Se entiende? Pero hay una diferencia. La teología aristotélica habla de un primer principio, motor inmóvil, dice que no puede caer a pensar en No, el no ente. entiendo lo de motor inmóvil. Motor No, porque, no me- bueno, no en esto me- lo vas no a me entender, entra. en esto lo vas a entender mucho mejor que nosotros porque sos técnico mecánico. Sí. Pero por eso un motor inmóvil no lo pusiste en funcionamiento. Ahora, Está ¿ves? en funcionamiento cuando lo pusiste en funcionamiento. Ahora, perfecto. Vamos a pensar, porque por eso estamos hablando de lo transfísico, ¿no? Claro. Primero, porque antes que él no hay otro. Motor, porque tiene la facultad de mover. Claro. Inmóvil, porque él no es movido. Sí. ¿Se entiende? Está en él engendra la capacidad de mover, pero él no es movido por otro. Si yo necesito un motor que mueva necesito otro motor que mueva el ototro, necesito un motor que mueva el otro. Entonces yo siempre se lo explico a los Sí, pibes. igual un motor necesita energía. Claro. Puede ser de, No, de está un muy montón bien. de- Esa energía, Es Dios para nosotros. esa energía propia que tiene en sí mismo la razón de su ser, es lo que llamamos Dios. Claro. Yo se lo explico a los Ahí chicos está. con el dominó. Cuando nosotros éramos chicos, vos sos Sí, un sí. Benjamín, Pero así para hacer. Claro, Claro. ¿no? Había un Tirás programa que se uno. llamaba Créase o no, me parece, ¿no? Que lo Sí. dirigía Jack Palance. ¿no? Créase o no de Ripley. De Ripley, ¿no? Sí. Y habían los inventos, qué sé yo, había un tipo que inventó un dominó en el fondo de la pileta, un dominó gigante. Claro, en el fondo de la pileta como es otro tipo de movimiento, más claro, vos retardado. tocabas, nosotros siempre jugábamos con el dominó, cuando te cansabas de jugar al dominó, ponías las fichitas todas así, Claro. una de la otra, podías hacer círculos, Claro. o poner arriba una cajita, hacer escaleras, Sí. y te bastaba con tocar el primero, ahí viene el efecto El dominó, efecto dominó. para que inicie la cadena Claro. sucesiva de movimientos. Exactamente. ¿No? Ahora, yo siempre con los pibes, ¿qué necesito yo para que la primera ficha se mueva? Moverla. Golpearla, tirarla. Uno que no sea ficha. Claro. Claro. Sin eso no hay. ¿Se entiende? Salvo Ese- que haya un terremoto. Salvo que haya un viento, un Claro, un terremoto, viento, lo que sea, salvo claro. que estés tomando mate y se caiga el Pero mate. siempre Claro. necesitas energía. Siempre Ahí necesito un ente anterior a esos que no sea de la misma naturaleza que ponga en inicio la cadena de movimiento. En este caso el dedo. Claro. Sí. Empujo y sale. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Esto es Dios para el cristianismo. Claro. Y en esta primera prueba del movimiento, en la segunda prueba de la causalidad, en el tercer tema de la gradación de los seres, ¿no? Sí. Dice Tomás, los seres tienen perfecciones en grados. Por poseer, por proveer en uno, comulgar en uno, participar en uno, que tiene las perfecciones en absoluto. Claro. La última causa, la última vía para el conocimiento de Dios, el orden. Todo orden supone un ordenador. Claro. Ujú. Claro. Porque cuando yo salgo ahora, y a lo mejor comemos alguna empanadita con Juan, y con Ale, porque cuando yo salgo, al cruzar Rivadavia, es una imagen muy poética, ¿no? Sí. A lo Dolina de los 80, ¿no? Sí. ¿Por qué no le pego Crónicas del Ángel Gris. Claro, ¿por qué no le pego de Rabón a la luna?
porque la luna está en su lugar y yo estoy acá. Claro. La sucesión de las estaciones se dan cada una en su momento. Si yo quiero comer mandarina, la como en invierno, no puedo comer mandarina en enero, pero sí puedo comer sandía, que ahora no puedo. Sí. O algunas sobre... Lamentablemente el sobre- humano ha logrado esas ¿no? porquerías que, Torcer la que naturaleza. estás comiendo mandarina que no tiene gusto a mandarina, no, eso tomate es- que no tiene gusto a tomate. Pero ¿por qué etcétera. se da esa cosa? ¿Por qué todos los planetas giran en su órbita? Ninguno Porque se todo toca tiene con su ninguno? tiempo. Porque además de que todo tiene Además, su tiempo, a lo que está en decías movimiento, antes, ¿no? bajo el sol, además todo tiene un orden. Claro. Entonces ese orden me habla de un ordenador. Claro, no es que de verano vamos a pasar a invierno. Exactamente. Necesitamos el otoño y la Exactamente. primavera. Ese orden que me dice un ordenador, dice Tomás. Y esto es aquello que llamamos Dios. Claro. ¿Se ve? Entonces, bebe en las categorías filosóficas de Aristóteles, pero no es meramente aristotélico. Y esto a los que se inician con filosofía se lo decimos como para avivar, ¿no? Es interesante. Siempre se pone de la mano, se simplifica mucho y se dice, Agustín va de la mano de Platón. Y Aristóteles va de la mano de Santo Tomás. Claro. Bueno, sí, pero no tanto. No es tan simple. No es tan simple. Viste que hay esa famosa imagen de la escuela de Atenas, ¿no? Sí. Esa imagen, esa obra maravillosa. El fresco. Sí, tal cual. que aparece Aristóteles, ¿no? Van los dos, están todos los filósofos en las escalinatas y en el centro de la escena aparece Aristóteles y Platón, ¿no? Ujú. Y Platón está con el dedo así, Ujú. para arriba. Y Platón está con el dedo así y Aristóteles está al lado así, Con la mano, ¿no? con la palma hacia Con la abajo. mano hacia abajo, Claro. ¿no? Como diciendo, la razón está allá. Y Aristóteles dice, la razón está acá. ¿No? Ah, mira. ¿Por qué? Porque la razón, la esencia del ente está en el ente, no en el mundo suprasensible. No allá. No en el mundo suprasensible. Claro. ¿Se ve? Claro. Entonces, entre las dos cosas han hecho algo maravilloso como el medioevo. El medioevo fue largamente platónico Sí. y hasta hoy seguimos siendo platónico, cada vez menos porque nos han choreado a Platón también. Nosotros le decimos a los nenes, y nosotros también lo creemos, pero por fe, murió mamá. ¿Dónde está mamá? En el cielo, Ujú. Claro. en el mundo Claro. El ¿Se topos entiende? Uranos. El topos Uranos. Claro. Ahí está. ¿No? Está en el cielo. Quiere decir que nuestra matriz de pensamiento sigue siendo platónica. Sigue siendo platónica. Aristóteles se recuperó después de mucho tiempo. ¿Mm? Claro. ¿Y quiénes son los que lo descubren primero y los que lo tienen guardado durante mucho tiempo? Los árabes. Ujú. Avicena, Averroes. Desde allí lo lee Tomás y lo recupera para el mundo Claro. medieval y de fe, ¿no? Claro. Hace traducir las obras porque el más grande de todos quizá, que fue Tomás, no leía griego. Ujú. Y lo hizo traducir, y las traducciones latinas, vos sabés que son muy, muy buenas, pero a veces... Tienen ¿no? su Porque, sesgo. porque ¿cuál era el término original? De hecho, Giovanni Reale, uno de los estudiosos de Aristóteles, dice, en el fondo la filosofía de Aristóteles es una usiología. Usía, en griego, es sustancia. Nosotros lo traducimos como sustancia. ¿Por qué? Ajá. Porque es una filosofía de la sustancia, del ente. Sí. ¿Se entiende? Esto es lo que más vale. El ente, la sustancia. Acá. Claro, Ujú. pero dice, ¿cómo se traduce? Porque el término usía es traducido al latín como substancia. Claro. Sub Es por debajo. es lo que Es está por debajo, claro. lo que sostiene. ¿Ves? Sí. ¿Qué sostiene? Y sostiene los accidentes de la cosa. Claro. Siempre, lo primero que siempre le digo a los chicos, ¿existe el hombre? Ey, profe, ¿cómo no existe el hombre? Qué palabra, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Qué preguntas, digo? Bueno, sí, yo ahora viste que tenés que aclarar todos, ya no lo Claro, aclaro igual. claro. Digo a veces, Claro. cuando hablamos de hombre, hablamos genéricamente, ¿no? Pero Claro. si no tenés que decir existe el hombre y la mujer, bueno, no importa. ¿Existe el hombre? Ujú. Ninguno de nosotros sería capaz de decir no existe. Ahora, ¿dónde existe? Sí. Señalame al hombre, a ver. Claro. ¿Cuál de todos es Ah. el hombre? Claro. No existe el hombre. Claro, existe vos estás este hablando hombre, de él. este O hombre, los, claro. este hombre, Aquel otro. este hombre. ¿Eso es lo que es el argumento del tercer hombre, puede ser? ¿o Sí, no? pero sí, con Ah. una vueltita más. Pero Ah. en este caso es lo que hablamos del universal. Ujú. ¿No? Existe este hombre, no el hombre. El hombre es un concepto, este hombre Claro. existe. Por eso es una filosofía de... ¿no? Entonces, cuando hacen ir de la mano a Platón con Agustín, bueno, sí, porque él le viene por el lado de todo el platonismo, ¿no? Claro. Que le abre incluso la puerta de la fe, Cicerón. Para mí el más grande de todos, Agustín. Y Tomás, lo ponen de la mano a Aristóteles, es cierto. De hecho, él en la Suma Teológica nunca dice Aristóteles.
dirá alguna vez, pero ¿cómo lo llama? El filósofo. El El filósofo. filósofo. Claro. Hoy pasa con el fútbol, ¿no? Cuando hablas de el 10, Claro, por Maradona. hoy es Messi y antes era Maradona. Sí, ¿no? Maradona. ¿Se entiende? Claro. O sea, hoy basta decir, vos te referís a la selección y decís el 10. No hace falta que lo nombres. Claro. No, claro. ¿Se entiende? Sí, o en otro sí. momento, lo que sea. Pero, digamos, él no dice Aristóteles, el filósofo. El filósofo. Ahora, la cuarta vía de la existencia Pero de en los algún demás- momento lo nombra, si no vos no sabrías. Claro. Que el tipo está Sí, hablando o de si no dice Aristóteles. el Estagirita. El Estagira es el lugar donde nació. Ah, eh, claro. el lugar donde nació ¿Y Aristóteles. por qué motivo? ¿Por qué causa? Porque es razón? lo más, porque es el como No filósofo, lo nombra como es el más por el eminente, nombre. es el Ah, más ok. eminente. Él es el filósofo. Como decimos el juglar criollo, ¿no? Claro. Y vos decís, exactamente. claro, y vos decís que Agustín hablaba de Platón. Claro, ¿por qué? Porque él cuando Y cuenta se su refería a Platón conversión, como Platón. sí. Ah, Y no al como el platonismo, otro. ¿no? Al platonismo. ¿Por qué? El otro diciendo así desconoce a los otros. No los desconoce, pero lo pone a este en un lugar Como, eminente. claro, lo exalta. ¿Sí? Lo pone por encima de Lo todo. pone por encima, Ah. es el filósofo. Ahora, la cuarta vía de Santo Tomás, que es brillante, que es la de la perfección en los grados del ser, de la participación, es eminentemente platónica. Es más, no nos vamos a meter en esto, pero es de Dionisio Areopagita, es un filósofo ya entrado el medioevo. ¿Por qué? Porque esa no la dice Aristóteles, esa es de Platón. Es muy parecido a lo de las ideas. Claro, sí, ¿Por sí, qué sí, existen las perfecciones? Por participar en el que es perfecto. En el que es perfecto, claro. Y esa vía es eminentemente platónica. No aristotélica. Porque señala, como decíamos, exactamente. Hacia arriba. Ese arriba. Y no acá. Exactamente. Entonces, como cierre un poquitito de esta cuestión de Aristóteles, habría que hablar, no sé si hay que hacer alguna... Hacemos una pausita y después, Perfecto. bueno, si querés. Y hacemos decimos dos el o tres cierre. palabritas el cierre sobre los Dale. comentaristas de Aristóteles y... Fantástico. Perfecto. Bárbaro. Bueno, nos vamos a ir al último bloque de la noche con un tema, este lo elegí yo, la banda se llama Blackberry Smoke, no es el teléfono, Claro. y el tema se llama, es una banda de música rock de Nashville, no es música country, pero bueno, está muy buena, yo se la pasé a Juan le gustó. Me gustó mucho, Ahora sí. va a indagar un poco más. Y son de ahora. Son de ahora. Claro. Sí. Eso- Aparte eso es hacen copado. algo distinto a lo que uno, de lo cual se alimentó. Claro. ¿no? Ahora estoy como en una etapa de ir a lo más tranquilo y no tan al palo Sí. como cuando uno era más joven. Así que bueno, nos vamos con Blackberry Smoke, One Horse Town. Pasaba Blackberry Smoke, One Horse Town. Cuando me preguntan por qué paso música inglesa, música norteamericana, y porque la verdad que es la que me gusta a mí, Claro. y es lo mismo por lo cual tomo, no sé, Jack Daniel o Jim Beam. La verdad que me gusta eso. Si hay una bebida argentina que es más rica que esa, tomo esa bebida. No es que soy fanático, al contrario, lo detesto. Sí. Si fuera por mí, los extingo. Sí. Pero, nada, me gusta. ¿Qué querés que te diga? No, y además reconocimos ya en varios programas el fenómeno este de la transmisión entre una cultura y la otra. No, eso aparte, Eso ya eso está por encima de todo. Claro. Pero, a ver, ¿por qué te gusta Harley Davidson? Claro. Y porque está buena la Sí, Harley Davidson. sí. Si acá tendríamos una marca Ujú. que hace algo mejor que Harley Davidson, y bueno, me va a gustar. Volvemos al tema del gusto y ¿Me de la entendés? belleza. ¿Cómo? Volvemos al tema del Al gusto, tema del gusto y la belleza. Claro. Que evocábamos hace un rato. O sea, ¿no? no. A ver, debe haber no algo. es Yo un no- fetichismo No norteamericanista. entiendo nada, el tema del Harley Davidson, no, ni a pata a todo lado, pero debe haber algo, supongo yo, en la Harley Davidson, que debe ser objetivamente bello Claro. y no solamente un gusto, Claro. ¿no? O sea, Sí, ahí es un conjunto, hay mística. Hay Bueno, mística es detrás. la Yo lo realidad. dije acá. Harley Davidson hace el motor, se equivoca. Y ese motor después no quisieron que nunca le cambien el ruido Claro. que hace. Es un ruido de un motor que no está andando Sonido bien. Que regula mal, ¿Me ¿no? entendés? Está regulando mal. Claro. O sea, Es cuando claramente. tenés un cilindro tapado. Hay como ¿viste? Como Claro, sí. una especie de... A ver, ¿qué se busca en los autos modernos? Sí. La estabilidad, Claro. ¿me entendés? Por eso se hicieron los autos de 4 cilindros, Claro. en línea. O sea, se busca que el auto sea lo más estable posible. Esto es lo antiestable, o sea, Encima vas, chupa. los dientes te Claro. van, claro, los dientes te hacen así, pero son lindas, ¿me entendés? Claro. Y tienen ese ruido
que es atractivo, aquel que le gustan los motores. Sí, obvio, claro. Hay gente que no le gusta, es lo mismo que el que le pone el escape deportivo al auto. Claro. Yo cuando era pibe compraba el auto y lo primero que hacía era poner los vidrios, Lo lo bajaba y le ponía claro. Claro. ¿Y por qué? Porque me gusta. Sí. Simple. Ahora no lo hago porque me molesta. Sí. ¿Y qué escuchabas en esa época? De todo. Cuando uno va escuchando, ponía heavy metal al palo, que es un ruido, una bola de ruido. Maiden, por ejemplo, sonando, Kiss, que me acuerdo un día llego a la casa de un amigo y eran los 99, ponele, 98, 99, y yo con Kiss al palo, Sí. viste, sonando en el auto, tenía un polo que lo conocían en San Martín todos, era una ladera, todo blanco, planchado al piso, con escape música, todo. Lo que no le gusta, bueno. Y me dice, ¿qué haces escuchando Kiss? Y le digo, toda la vida escuché Kiss. Ah, pero eso ya pasó de moda. Che, la concha de tu hermana, yo escuchaba Kiss con vos. Claro, ¿Viste? O sea, claro. que cambió fuiste vos, no yo. Sí, pero sí, sí, bueno. cuando iba, qué sé yo, a los boliches, no ponía cumbia, en ese momento estaba ráfaga. Claro. Cosas así. O sea, no era... nunca fui un purista del metal, me gusta. Fui a ver infinidad de bandas, pero... Queda aclarado eso, es importante que lo digan, porque es cierto que a veces parece un contraste, ¿no? Claro, porque Sí. uno, a ver, cuando vos me escuchás yo los detesto. Pero pero la no verdad solo- que hay cosas que la hacen bien. No solo ¿no? porque lo detestás, sino por el hecho de que se caracterizan por ser un programa nacional. Exacto. Sí, sí. Entonces, uno escucha, porque... Hasta el nombre. Hace Pero bueno, este por ruido, eso también... hace este ruido, ¿no? O sea, la es radio, el nacionalismo argentino, y atrás salimos con un coso en inglés que hay que pronunciarlo de 60 formas, porque Sí, no sabemos. sí. Bueno, Claro. es gusto. ¿Por Pero, qué? ¿Por qué? Porque me gusta. Porque me gusta. Claro, pero Exacto. es que es la explicación. Y yo lo dije a principio de año. O sea, nosotros manteníamos esa línea, diríamos que tenía que ver con el nombre del programa. Pero la realidad es que yo no conozco todas las bandas argentinas, porque no me gustan. Claro. Y yo estoy pasando música que no me gusta. Lo que están escuchando ustedes ahora es lo que a mí me gusta. ¿Qué estoy haciendo? Estoy compartiendo con el oyente un gusto. Sí, sí, aquí aparte, bueno, además Esa hay autenticidad. algunos que también... ¿Me entendés? Y del cual puedo hablar. Sí, sí, sí. Porque si no voy a hablar de algo que no sé, porque no me gusta. ¿Quién lee algo que no le gusta? No, aparte, Claro. aparte me fue muy gráfico el día que... Bueno, ahora vamos a escuchar un tema que lo eligió él. Claro, no, claro. No, pero además le hiciste así, él, ¿no? Como No, yo tenía que sacar no tengo, ese... no tengo nada que ver. Esa cocarda no, yo no me la cuelgo ni en pedo, Sí, sí, sí. ¿entendés? Qué lindo. Pero bueno, Tema de Gieco. si a él le gusta, bienvenido sea. Sí. Bueno, hay un ¿O tema no? que una vez dijiste que estaba bueno, creo. No sé, por ahí me recuerdo mal. Bandidos Rurales, que es un muy lindo tema de Gieco. No, ni lo conozco. Bandidos Rurales, es difícil de atraparles. No, vos escuchás Ah, esas cosas. No, entonces es de otra persona. No, en Soy- realidad yo nunca fui un tipo que se quede en la lírica. Claro. A mí me gusta cómo suena la canción. Ah, bueno, eso también. Siempre. Sí. Casi siempre me gusta más la melodía que la lírica. Por eso escucho canciones en inglés, no sé ni qué carajo estás, capaz estás diciendo que vos sos un boludo. Claro. Como, mirá, ahora empecé a escuchar estos cosas que te aparecen en las redes sociales, ¿viste? Sí. Los reels, eso. Sí. Y hay uno de un locutor que es muy famoso, que hace casi todas las propagandas, de que yo, Teis Sport, Carrefour, bueno, todas esas marcas. Sí. Y el flaco se ve que, no sé si fue en la época de pandemia, subía unos videitos muy cortitos donde hablaba de las letras de los lentos que nosotros, o la música de los 80, que hace muy poco, bueno, hace un tiempo atrás a Iorio le dijeron todo lo que haya sido de los 70, 80, todo es bueno, dijo él, ¿me entendés? Incluso la música que no escuchaba, porque hoy te pasa eso, o sea, hoy escuchás música pop de los 80, que antes decía esto es música de puto, Sí. y ahora la escuchás y te agarrás a esa música porque lo de ahora es un asco, Claro. Sí. a mi modo de ver. Venía escuchando Pronto Entrega viniendo para acá de Virus. Bueno, es un temazo. una No sensibilidad. lo pondrían acá. Claro, no, yo pero sí tampoco, pongo por un el estilo, estilo ¿no? de música Claro, pero lo escucho. más, Claro, claro, sí, sí. Más de acá. Sí, Más- exacto. O sea, rock, ¿no? Pero bueno, volviendo un poco a lo que estaba diciendo, que Sí. medio que me perdí. Sí. Estoy con mi resfrío. Bueno, nada, me La gusta Harley. este tipo de música. Claro. Y la realidad es que uno muestra... lo del locutor, perdón, que no ando bien. El locutor hace la lectura de las traducciones de las letras de temas románticos y demás. Y los temas a veces no son románticos. Como por ejemplo Vientos de Cambio de Scorpion, que lo habremos bailado infinidad de veces Claro. en asaltos
o en bailes, ¿no? No vos. Lo miro a él Sí, porque sí. votan otra historia. En otra generación. Exactamente. Y habla de comunismo, de bombas, de guerra, y no tiene nada romántico. No. Sin embargo, vos se lo... La melodía es clara. La melodía es hermosa, Sí. ¿viste? Na, na, El na, silbido, na. claro. Sí. Pero bueno, así hay un montón. Hay hasta letras de tipos que le dicen a la mina, a donde vayas te voy a seguir. Claro. Sí. Y Every con breath una... you take. Claro, ¿viste? Es un tema de amor. Exactamente. Suena como de tema de amor. Y Claro. suena como un... Claro. Entonces ahora Yo lo creo estoy que también es escuchando, cierto. estoy descubriendo. Yo creo que también es cierto la cualidad del inglés es un tema musical. Es un idioma musical. Es un idioma Es musical. un idioma musical. Y también, además de que es un idioma musical, que suena ya musicalmente, como el español es un idioma poético. Poético. tal cual. Y a su vez también hay cierto, lo que llamaría Marx, fetichismo de la mercancía, ¿no? Sí. O sea, yo no es por... Voy a nombrar a alguien que me va a matar. A ver. Pero yo estoy seguro que tocado de forma acústica, la misma melodía en inglés de un tema como Seminare, hubiese vendido millones de discos. Y O sea, seguramente. vos escuchás Seminare, la melodía, Na, 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 quiero na. ver, quiero entrar, ¿no? Sí. Nadie te va a hacer mal. Na, Ese na, tema, na, ese na, tema, na. ese tema en inglés, cantado por una banda de Scorpion, en Claro, inglés, sí. y hubiese vendido 6.000 millones de placas. Claro. Quiere decir que hay también una cuestión también de cierto fetichismo el idioma. Bueno, acá nosotros le hicimos una entrevista a Iván Sensio, un cantante de Watchmen, Ujú. y el tipo dice, yo canto en inglés porque el hard rock se concibió en inglés. El hard rock cantado en castellano suena como el orto. Sí. Además, Sin embargo, tenemos a Huff, Sí. que vos canta hard rock o riff, Claro. y sin embargo nos gusta. Pero hay algo muy particular de ellos que me parece que es que llevaron Pero la pará, letra. ¿cuántas Sí. bandas hay Claro. en inglés y cuántas hay en Claro, castellano? claro. ¿Entendés lo que te digo? Sí, sí, es sí. más fácil lo otro. Y una cosa copada que decía Iván en ese momento, dice, imagínate que yo tengo que rellenar una letra o decir cosas que van a arengar, y en vez de decir, yeah baby, dice, sí bebé o sí nena, Claro, sí, ¿viste? nena. Queda extraño. No, sí, bebé, realmente. queda cumbia. Queda Claro, cumbia, claro. queda reggaetón. Claro, reggaetón. Queda reggaetón. ¿Cómo traducís eso que estás queriendo decir? claro. No hay chance. Sí. Por eso lo mejor es el tango. Entonces algo que hace riff. El tango Por es eso lo algo mejor bueno, es el tango. claramente, pero vamos, bueno. vamos a hacer un programa especial con el amigo sobre tango que también Que bueno, le decimos, quédense que ya al término, ya nos estamos yendo. ¿Te quedó algo? Que eran los No, libros. nada más, lo evocamos el otro día, solamente dos palabritas breves. Los estudiosos de Aristóteles son muchísimos, a todos les debemos traducciones de la metafísica, pero bueno, hay dos grandes, uno en la primera mitad del siglo XX, hacia 1923, Werner Jäger, que escribe Aristóteles, hacia secas, y trata el Aristóteles genético, o el Aristóteles cronológico. Sí. Empieza a estudiar y dice hay un Aristóteles más platónico, propio de estar cerca del maestro, Claro. y hay un Aristóteles que va siendo menos platónico, que pasa por la metafísica y termina en el estudio de la naturaleza. Entonces desarrolla el Aristóteles genético y lo solventa yendo a los textos. Y el otro gran aristotélico del siglo XX, la segunda parte del siglo XX, que fue, ya lo habíamos dicho el programa pasado, fue director de tesis de Vuela en la Sorbona, Piero Banck, que escribe este gran libro llamado El problema del ser en Aristóteles, y leo solamente una frase de un Dale. renglón y medio. Perfecto. Dice, es el modo, ¿no? del abordaje de Piero Banck. Aristóteles dice, basta, según pensamos, con dejar hablar a los textos Ujú. y también a sus silencios para que Aristóteles se nos descubra, ¿no? Bueno, Uno va a los textos y a los silencios que hacen los textos para que sea Aristóteles el que habla, porque dice, yo puedo interpretar a Aristóteles, pero ya lo que interpreto ya no es Aristóteles, es otra filosofía. Esto está acá. Pierre Aubenque o Banck. Aubank. O Banck. Perfecto. Muy bien. Bueno, señor, nada más. Nada más, para la próxima quizá podríamos hacer alguna cuestión sobre el giro moderno para entender el mundo de hoy, ¿no? Fantástico. La filosofía, Bueno. en el giro, algo sobre Descartes, ¿no? En el giro moderno. Buenísimo. Dale. Bueno, Dale, ¿me van a hacer el de los estoicos en algún momento? Sí. esa es una deuda, esa también puede Una ser. Por favor. Sí. Pensándolo puede ser también. Hay uno que pedía, bueno, lo decimos fuera del aire mejor. Bueno, por la- acá Seba Dicebo, que le mandamos un gran abrazo, dice, hoy decís asalto y levanta las manos. Claro. Bueno, asaltos, Claro. en la época nuestra, era en una casa, los varones llevaban la bebida, las mujeres la comida, Ujú. era normalmente de tarde, hasta las 10 de la noche, ponele, y
se bailaba y a lo último venían los lentos. Y que era decís lo que lento esperábamos si todos. te dicen hoy que aburrido. Y era lo que esperabas. Era lo que Porque esperaba como definió muy todo bien el esa momento. cuestión. Todos somos grandes acá, menos Juancito. Ujú. Lo que vos sentías, y no tenía que ver con la calentura sexual. No tenía que ver con eso. Lo que vos La sentías. emoción, la lo que emoción, vos- vamos a eso, ponerle eso. lo Lo que emotivo, vos ¿no? sentías en la piel cuando la primera vez le tocabas la espalda o la cintura a una El mujer. erizo. Era, Claro. era erizarte la piel. Pero era inolvidable, ¿eh? Sí, Inolvidable, exacto. inolvidable. Era una época muy linda y aparte era lo que uno, como te Yo lo dije viví, antes, era la única 14 manera 14 años. de tener Creo que uno no un sé. acercamiento Sí, sí. para con el sexo opuesto. Sin duda. Porque nosotros más... yo agarré la época que se empezaron, pero Héctor no me va a dejar mentir, antes los colegios, había colegios de varones y colegios de Claro. mujeres. Claro. Yo agarré la época que se juntaron, Ujú. pero yo fui a industrial. Entonces, O sea, eran olor todos a varones, huevo, o sea, un olor a olor a huevo a huevo morir, claro. de aquello. No veías una mujer ni de casualidad. Ni dibujada, ¿Me claro. entendés? Y en la primaria, si bien el colegio era mixto, en los recreos te mandaban a un patio a las Sí, mujeres y al otro patio a los hombres. Vos jugábamos en lugares distintos absolutamente. No, pero estábamos en diferentes patios. Yo iba a un colegio que uno estaba en un patio y el otro estaba en otro. No te cruzabas. Claro. ¿Me entendés? Entonces no tenías ese contacto. Entonces imagínate que vos ya en tus despertares Sí. de la preadolescencia o adolescencia, era el momento que vos, viste, era de saber cómo era la. Claro. Pero si lo situación. queremos del más llevar a la conocer, ternura, ¿no? Pasaba de ahí, si lo ¿no? queremos Porque- más llevar a la ternura, y Sí. con esto nos vamos. Es que era todo ternura, Era porque todo la ternura. realidad es que no pasaba nada. Ah. La Absoluta. noche era maravillosa, la noche era hasta que decían la vino a buscar el papá. Ya está. Claro. ¿Sí o no? Se acabó. En el momento en que decía la vino a buscar el papá, Y ahí el corazón se te hacía la así noche se chiquitito. acababa. Ahí era como Cenicienta, La ¿no? noche, exactamente. Se acababa. La noche se acababa. Claro. Se acaba todo. Vos Bueno. fíjate que ahora nosotros hablamos de todo esto y todo de la antigüedad, porque hoy Cenicienta, el hada madrina es un negro. Pero antes, si alguien te Rolo. Si alguien te daba, Sí, si boludo. alguien- Cambiaron De todo, verdad. muchachos. Si alguien te daba bola. Se cagan de la antes, risa. Nosotros somos de zona sur. Si alguien te daba bola y vas a bailar a Tivoli en Banfield. Sí. Yo iba muy poco a los boliches. Mi ¿no? club Me gustaba, en mi Banfield, club. Me ¿no? gustaba mucho más estar con los pibes en la esquina que esa es la verdad. Ale Sí. te lo puedo decir que es más grande que yo, pero nos veía siempre, no íbamos a bailar. Pero cuando ibas a bailar y te gustaba mucho, ¿cómo te daba el número la chica? Con delineador en la mano. Sí. Porque no existía ni el celular ni nada. Claro. Entonces con delineador te lo notaban y vos venías en el 160 agarrado con esta y con esta no transpirarla para llegar a tu Claro, casa para que para- y llamabas al domingo después de las 2 de la tarde Sí. Claro. y te atendía el papá. Y cagaste, ahí cortabas. ¿No? Entonces, bueno, era toda una aventura. Era una Bueno, eso yo Qué lo he belleza, contado qué belleza. infinidad de veces. O Es te verdad. daban el teléfono un vecino. Sí, claro. Porque No no todas las tenían casas- teléfono. No todas las casas Y tenían. vos tenías que llamar a la casa del vecino Qué- para hablar con una chica Claro. de tu edad, que era una nena. Sí. Era un garrón, la verdad que bueno. Pero bueno, hoy pero- los pibes dicen me estresé. Claro. Por cualquier. Sí, Ay, porque sí, no Claro. quiero hablar, me estresé. Tremendo. ¿Sabes lo estresante Lo que era lo estresante que era nuestro? eso. Sí, sí, ¿Me sí. entendés? Yo Ni llegué- hablar si sí. salías con una chica que es de otro barrio y Claro. te tenía que tomar un bondi y el bondi pasaba Y hasta todo las sin 12 de la celular. noche. Hoy te manda el Claro. mensaje. Claro. Gordo, estoy retrasada. Sí. Claro, en ese momento Antes te era hacían a las 45 5 películas. en el Cine Rex en Lanús. Estaba a las Y 7. 5 y 10. Si no llegaba, tenías que estar haciendo todas las teorías para ver. Claro. No, me dejó. No Sí. quiere, no me quiere. Me dejó ¿no? antes de empezar. Claro, me dejó antes de empezar, ¿no? Claro. Porque Bueno, era toda una aventura. gente, nos Bueno, estamos repasando, le perfecto. estamos usando el tiempo a Héctor que nos banca ahí. No queda más nada. No queda más Gracias, Dieguito, A ustedes, por venir. A ustedes, como Gracias, siempre.